Vale, chicos, vamos hoy con la tutoría del simulacro 17. Vale, como siempre aquí tenéis la distribución de las preguntas, ya sabéis que las preguntas se distribuyen el número de preguntas en función de la importancia que tiene la asignatura en el MIR o que ha tenido tradicionalmente, ¿vale? Y hay 25 preguntas con imagen. Empezamos con la primera pregunta con imagen que dice así. Está vinculada a la imagen 5 y es una paciente de 62 años que acude a la consulta por dolor abdominal y diarrea. Dolor abdominal y diarrea. Sin productos patológicos unas 6-7 veces al día. La diarrea es el síntoma que más le afecta, ya que frecuentemente le despierta por la noche, ¿vale? Esto también es un dato importante. Está en tratamiento con sertralina y levotiroxina por depresión e hipotiroidismo de origen autoinmune. También nos están diciendo que tiene varias autoinmunes. El cultivo de heces no muestra alteraciones, no hay parásitos y la calprotectina fecal es normal. Se le realiza una colonoscopia en la que se realizan biopsias y nos muestran las imágenes. Aquí tenemos la imagen de la colonoscopia y la biopsia. Y nos preguntan cuál es la enfermedad que presenta la paciente. Síndrome del intestino irritable con predominio de diarrea, enfermedad de Crohn, enfermedad celíaca o colitis colágena. Vale, la enfermedad celíaca en principio la podríamos descartar porque es una enfermedad del intestino delgado, no del intestino grueso. Y la enfermedad de Crohn también la podemos descartar porque la colonoscopia es normal. Esta es una mucosa normal del intestino grueso. Recordad que en la enfermedad de Crohn es típico el patrón en empedrado de la mucosa, que sería como esta imagen que os pongo aquí. ¿Vale? Entonces, volviendo a la pregunta, nos queda el síndrome del intestino irritable con predominio de diarrea o la colitis colágena. En una mujer de 62 años es un poco raro que a esa edad se comience con un síndrome del intestino irritable. Además, en una mujer de esa edad con diferentes enfermedades autoinmunes, también que toma bastantes fármacos, la sertralina, la levotiroxina, etcétera, tenemos que pensar en una colitis colágena, ¿vale? El síndrome del intestino irritable se da más frecuentemente en otro tipo de pacientes. Y aquí, esta sería, en la biopsia nos lo muestran además, que eso también es un dato que nos dan, no te van a poner una biopsia para un síndrome del intestino irritable, que ya sabéis que es una patología, bueno, que es de difícil diagnóstico, que primero hay que descartar otras enfermedades, etc. Y esto que veis aquí, que os he señalado en azul, es la capa de colágeno que se acumula en la mucosa del colon, y por eso se llama colitis colágena. En la colitis colágena es un tipo de colitis microscópica en la que, como os decía, se acumula una capa normalmente gruesa de colágeno justo debajo del epitelio. Esta capa interfiere con la función normal del intestino y provoca inflamación y pérdida de líquidos en forma de diarrea, con una mucosa que aparece normal en la colonoscopia, como veíamos en este caso, ¿no? La colonoscopia era normal, en la colonoscopia no se ve nada y por eso el diagnóstico se tiene que hacer con biopsia. Normalmente afecta a mujeres de mayores de 50 años y asocia a enfermedades autoinmunes como tenía nuestra paciente, hipotiroidismo, etc. y a algunos medicamentos como inhibidores de la bomba de protones, antiinflamatorios, ranitidina o sertralina, que también tomaba nuestra paciente. Tratamiento: suspender los medicamentos desencadenantes si los hay, budesonida, corticoide local. Ya sabéis que la budesonida se utiliza en digestivo porque se absorbe muy bien a nivel del colon, por eso también se utiliza en otras enfermedades inflamatorias intestinales, y antidiarreicos si interfiere con la vida diaria, como es el caso de nuestra paciente, y evitar cafeína, alcohol, comidas grasas o picantes o cosas que puedan favorecer esa diarrea. ¿Vale? Vamos con la pregunta número 11. Un recién nacido pretérmino, nacido a las 27 semanas de edad gestacional, con 3 semanas de vida en el momento actual, que presentó enfermedad de membrana hialina, que necesitó intubación y surfactante pulmonar. Además ha tenido una sepsis por E. coli posteriormente, luego ha mejorado y ahora cuando ha comenzado el inicio de la tolerancia enteral con leche materna, ha empezado con un cuadro de distensión abdominal y heces con sangre. Se realiza la radiografía, que es la que se aporta, y nos preguntan cuál es la actitud a considerar ante este cuadro clínico. Bien, pues en pacientes prematuros, muy importante que el paciente es prematuro, que ha tenido una infección por E. coli, que además tiene distensión abdominal, y en la radiografía vemos un patrón de neumatosis intestinal, ¿vale? Que la neumatosis intestinal es que se acumula aire en la pared del intestino, ¿vale? No es tanto en el intestino, sino en la pared del intestino. Y esto es aquí, que yo sé que no se ve muy bien, pero es un patrón en rosario que es como si vierais aquí, si veis esto es como una pared y esto sería el otro lado de la pared y aquí es como se acumulan las burbujas de aire, ¿vale? Ya sé que es difícil de ver, pero bueno, se llama patrón en rosario porque es como si fuera un collar de cuentas
de eso, porque se acumulan pequeñas burbujas en la pared intestinal y esto se llama la neumatosis intestinal. Bueno, pues en un paciente prematuro con una infección que acaba de comenzar en la nutrición por vía enteral y con esta radiografía tenemos que pensar en una enterocolitis, ¿vale? Enterocolitis necrotizante. ¿Vale? ¿Y cuál es la actuación en este caso? Pues aquí nos dice avisar a cirugía pediátrica por sospecha de obstrucción intestinal. En principio, si no hay perforación, que no es el caso, no avisaríamos a cirugía, ¿vale? Cirugía es solo cuando hay perforación. Luego nos dice iniciar pauta de indometacina más corticoterapia. La indometacina, recordad que se utiliza para el cierre del ductus porque disminuye el flujo. Entonces, en una enterocolitis necrotizante donde tenemos isquemia y tenemos inflamación, no nos interesa algo que nos vaya a disminuir el flujo sanguíneo, ¿vale? Con lo cual, la indometacina descartada. Suspender la alimentación basada en lactancia e introducir fórmulas artificiales adaptadas a prematuros tampoco sería lo indicado porque, de hecho, la lactancia materna protege de la enterocolitis necrotizante y suelen ser las fórmulas artificiales las que favorecen y empeoran el cuadro, ¿vale? Y por último nos queda la opción correcta, que sería la 4, indicar dieta absoluta y antibioterapia de amplio espectro, ¿vale? Aquí os he traído una tabla con el diagnóstico diferencial de algunos de los cuadros que podéis ver eso, en un recién nacido con distensión abdominal, diarrea, etc. ¿Vale? Entonces, dentro del diagnóstico diferencial, por ejemplo, tendríamos la enterocolitis necrotizante, que ha sido nuestro caso, eso prematuro, alimentación enteral, infección reciente, todo eso nos tiene que hacer pensar en una enterocolitis. Vómitos biliosos, sangre en heces, letargia, signo de sepsis es la clínica principal y eso muy importante, la neumatosis intestinal, que es prácticamente patognomónico de esta enfermedad. Otros cuadros con los que podemos dudar o otros cuadros que pueden darse en un recién nacido, pues una atresia intestinal, que esto sería desde el nacimiento, no tendría que ver con una alimentación enteral, también vómitos biliosos, distensión, ausencia de eliminación del meconio, están dentro de los síntomas y aquí en la radiología sí que veríamos niveles hidroaéreos múltiples, pero sin esta neumatosis, sin este aire acumulado en la pared intestinal. Otra cosa con la que habría que hacer el diagnóstico diferencial es la enfermedad de Hirschsprung. Aquí nos tiene que decir, nos tiene que hablar de un recién nacido lactante con historia de estreñimiento, no tanto diarrea, sino estreñimiento, y luego que ha tenido retraso o ausencia en eliminar el meconio. ¿Vale? Esto es una de las pistas que nos tiene que hacer pensar en la enfermedad de Hirschsprung. Aquí tenemos, recordad que es la enfermedad de Hirschsprung, también se llama el megacolon, tenemos súper característico la distensión abdominal, estreñimiento, vómitos, ¿vale? Porque se nos hace el colon gigante y en la radiografía pues vemos eso, distensión de las asas proximales, pero tampoco veríamos la neumatosis. Por último, el hilo meconiano o el síndrome de tapón meconial es otra cosa que podemos tener en cuenta. Aquí nos tiene que decir, el dato clave va a ser la fibrosis quística, ¿vale? Suelen ser siempre recién nacidos con fibrosis quística y lo mismo, pues la clínica distensión abdominal, vómitos biliosos y aquí en la radiografía veríamos un patrón más granular con microburbujas, ¿vale? Esto simplemente, pues eso, cosas a tener en cuenta o enfermedades a tener en cuenta en un recién nacido que empieza con esta clínica digestiva. Vale, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el aneurisma de aorta torácica es incorrecta? ¿Vale? Recordad, nos piden la falsa. Entonces empezamos. Una mayor edad se asocia a un mayor riesgo de ruptura. Bueno, esto podría ser, ¿no? Al final, cuanto más mayores somos, nuestros vasos sanguíneos normalmente son más rígidos, menos flexibles. Esta podría ser verdad. 2. Los aneurismas asintomáticos no disecados tienen una probabilidad de ruptura inferior al 5% en un periodo de 5 años. Bueno, pues no tengo muy claro, asintomáticos, puede ser, 5% no parece mucho, pero bueno, lo dejamos así. ¿Pueden generar disfonía? Hombre, ya sabéis que siempre que en el MIR os aparezca la palabra pueden, por muchas cosas pueden por poder, y generar disfonía, pues en principio tendría sentido, ¿no? Si es una aneurisma de aorta torácica, que toque algo de la laringe o lo que sea y genere disfonía, ¿vale? Esto me parece que puede ser verdad. Y 4, las mujeres tienen aneurismas a una edad más tardía que los hombres. Bueno, pues esto más o menos también me pega, ¿no? Porque las mujeres en general, cosas que tienen más tarde que los hombres, con lo cual me decantaría por la opción 2, ¿vale? Es cierto que los aneurismas, o sea, no es cierto, perdón, que los aneurismas asintomáticos, por mucho que sean asintomáticos, tengan un riesgo de rotura del 5%, ¿vale? El 5% es muy poco.
a los 5 años. Es cierto que depende mucho del tipo de aneurisma, pero suele ser mayor del 5%, ¿vale? Y aquí un POSIT para que nos quedemos con las indicaciones quirúrgicas de los aneurismas. En un aneurisma aortotorácico, ¿vale? Recordad, pues nada más salir la aorta del corazón, indicación de cirugía mayor de 5,5 centímetros o de 5 si el paciente tiene síndrome de Marfan o válvula bicúspide, y también evidentemente si es sintomático o sospechamos una disección. En la torácico descendente, cuando ya la aorta baja hacia abajo, la indicación es un poquito más de 6 centímetros, y también pues eso, que tenga mucho crecimiento o que se rompa. Evidentemente un aneurisma roto siempre va a tener indicación quirúrgica. Y por último, aneurisma abdominal, ya en la parte del abdomen, también más de 5,5 en hombres y 5 en mujeres, ¿vale? Somos un poco más estrictos con las mujeres. Y lo mismo también, si crece muy rápido, más de 0,5 centímetros en 6 meses, da síntomas o se rompe, pues también lo vamos a operar, ¿vale? Vamos con la siguiente pregunta. 126. Se realiza una gasometría venosa a un paciente en el puesto de socorro o en la puerta de urgencias y el resultado es el siguiente: pH 7,58, PCO2 53, HCO3 30 y potasio 3,2 y el sodio 100,42, ¿vale? Aquí ya vemos que este pH, ¿no? Un pH de 7,5 va a ser un pH básico. Y luego tenemos los valores, los voy a apuntar por aquí, los valores de CO2, ¿vale? El CO2 va entre 35 y 45 y entre 22 y 26 el HCO3. Perdonadme porque es que veía ahí algo en la pantalla. Nada, ya está. Entonces tenemos un pH básico y un CO2 que es del 53, con lo cual está alto, y un HCO3 del 30, con lo cual también está alto. Vale, si tenemos un pH básico, ya la acidosis la vamos a descartar. Estamos ante una alcalosis. Entonces, si tenemos una alcalosis y tenemos el HCO3 alto, siempre la causa va a ser el HCO3. El CO2 no va a ser, porque si el CO2 aumenta, recordad, el CO2 es el ácido de los dos y este es el básico. Entonces, si fuera el determinante o el causante fuera el CO2, entonces no estaríamos ante un pH básico, sino que estaríamos ante un pH ácido. Entonces aquí lo que tenemos es que el causante es una causa metabólica, es el HCO3 alto, por eso el pH es básico, y el CO2 sube para compensar este aumento de lo básico, de la base, ¿vale? Entonces aquí tendríamos una alcalosis metabólica, ¿vale? Respiratoria no es, por lo que os digo. Si fuera respiratoria, entonces tendríamos el CO2 bajo y eso sería lo que provocaría que el pH bajara, y mezclada con alcalosis respiratoria tampoco es, porque entonces tendríamos que tendrían diferente signo, ¿vale? Os he traído esta tabla para que veamos un poco las 4 tipos de alteraciones en el equilibrio ácido-base, ¿vale? Siempre que tenemos el pH bajo, pues es acidosis. Si este pH bajo se produce porque baja el HCO3, entonces es metabólica, y si se produce porque aumenta el CO2, entonces será respiratoria, ¿vale? Y con la alcalosis pasa lo contrario. Si tenemos el pH alto y el HCO3 alto, será esa la causa, y en la respiratoria, pues la causa será el CO2 bajo, ¿vale? Y luego el otro siempre, recordad, para que no se os olvide, siempre va a ir en el mismo sentido, pero lo hace para compensar. Si el que ha subido es el CO2, pues luego subirá el HCO3 para compensar, y si es el que ha subido es el HCO3 o ha bajado, luego el otro van en el mismo sentido para compensar, ¿vale? Pero siempre el que os va a decir si es metabólica o respiratoria, pues es eso, el pH y cuál de los dos está subido, está alto o bajo, ¿vale? Siguiente pregunta. Un paciente presenta disnea de moderados esfuerzos, tos, expectoración y signos de insuficiencia cardíaca derecha.
Se le realiza una espirometría que demuestra un volumen expiratorio forzado. Recordad que esto es la capacidad o la cantidad de aire que yo expiro en un segundo del 45%. Y un cociente de la FEV-VC, recordad que eso era el cociente entre mi capacidad pulmonar total y lo que yo soy capaz de expirar en el primer segundo. Y este cociente es de 0,56. ¿Cuál es el grado de obstrucción según la clasificación GOLD? Y aquí nos ponen las 4, 0, 1, 2 y 3. GOLD viene de Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, ¿vale? Y las categorías son esta, 1, 2, 3, 4, o sea, la 0 no existe, ¿vale? Que eso también está bien saberlo. Y tenemos, dependiendo de la FEV, la capacidad del primer segundo, pues tenemos más de 80, 1, entre 50 y 79, 2, entre 30 y 49, 3 y menos de 30, 4. ¿Vale? En este caso nos dicen que es del 45%, por lo tanto la categoría sería el grado 3. ¿Vale? Y aquí, para aprenderos, esto sí que hay que aprendérselo de memorieta, pero bueno, os podéis dar cuenta que en realidad solo tenéis que aprenderos 3 números, ¿vale? 3, 5, 8, y luego va a ser menor de 30, entre 30 y 49, siempre uno menos, entre 49 y 79 y ya mayor de 80, ¿vale? Con aprenderos 3 números ya no hace falta que os aprendáis todas las tablas o todas las categorías de memoria, ¿vale? Solo con 3 números ya tenemos toda la clasificación. Vale, seguimos con la pregunta 195, que nos habla de un niño de 7 años con alteración de la percepción sensorial que acude a urgencias pediátricas. Clínicamente se queja de dolor abdominal intenso y en la exploración se encuentra un relleno capilar de unos 4 segundos. Esto nos dice que está deshidratado y se decide realizar un análisis de orina que nos muestra cetonuria. A la vista del cuadro clínico, ¿cuál es su principal sospecha diagnóstica? Bueno, en una crisis hipoglucémica no tendríamos cetonuria. Recordad que la cetonuria viene nos indica un metabolismo de los cuerpos cetónicos por déficit de insulina, es decir, como no tenemos insulina, como no tenemos insulina, no se metabolizan bien y entonces se excretan en la orina. Entonces estaríamos entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La intoxicación polietilenglicol tampoco cursa con cetonuria. Entonces, entre el inicio de la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, en un niño de 7 años con dolor abdominal y deshidratación sospecharíamos un inicio de diabetes mellitus de tipo 1. La tipo 2 ya sabéis que tiene otras características y no se suele dar en niños tan pequeños. Aquí una tabla para comparar la cetoacidosis diabética, que es el cuadro que veíamos en este niño, y el estado hiperosmolar hiperglucémico, que es otro cuadro que se da en las diabetes. La cetoacidosis diabética es más típica de la diabetes tipo 1, aunque también puede ocurrir en la tipo 2, y el estado hiperosmolar hiperglucémico se da más en la diabetes tipo 2, sobre todo en ancianos o con deshidratación severa. El inicio de la cetoacidosis es más rápido, como en este caso, incluso de horas a de 1 a 2 días, mientras que el del estado hiperosmolar es más lento, días a semanas. La glucemia en la cetoacidosis diabética está alta, pero moderadamente alta, entre 250 y 600, mientras que en el estado hiperosmolar se nos va muchísimo, ¿vale? La glucemia es altísima, más de 600, pero pueden llegar a pasar los 800 o los 1000. El pH es bajo en la cetoacidosis diabética, mientras un poquito más alto, sin llegar a ser normal, en el estado hiperosmolar. Las cetonas en orina van a ser siempre positivas, siempre en la cetoacidosis diabética, pero en el estado hiperosmolar en principio no vamos a tener cetonuria, o si la hay va a ser mucho más leve. La osmolaridad plasmática, pues esto va en relación un poco con la cantidad de glucosa que hay en sangre. En la cetoacidosis diabética está alta, pero menos de 320, mientras que en el estado hiperosmolar hiperglucémico, como tenemos tanta glucosa en sangre, pues se nos va muchísimo más, ¿vale? Y la osmolaridad es mucho más alta. La deshidratación en la cetoacidosis es moderada, mucho más intensa en el estado hiperosmolar, y el estado mental
en la cetoacidosis normalmente sí que se está alerta, se puede tener un coma, pero como no hay tanta deshidratación, no suelen ser unos casos de coma, normalmente están alerta, mientras que en el estado hiperosmolar sí que es más frecuente que haya un coma leve. La respiración típica de la cetoacidosis diabética es de Kussmaul, mientras que en el estado hiperosmolar es normal. Y luego el tratamiento en ambos casos es suero, insulina y potasio, pero en el estado hiperosmolar pues mucho más suero, por lo que decimos de que están mucho más deshidratados, ¿vale? Entonces en este caso teníamos un niño con un debut de diabetes con una cetoacidosis diabética, ¿vale? Esta tabla pues por si os sirve para el estudio de las dos enfermedades. Siguiente pregunta. Estando usted de guardia, avisan de la planta de oncología porque hay un paciente de 82 años con aislamiento inverso que refiere rinorrea mucopurulenta por fosa nasal derecha, además de cefalea intensa y algia facial y periocular, ipsilateral de 2 días de evolución, es decir, solo en un lado. Indique cuál sería el modo de actuación correcto. Y nos dice, 1. Se trata de una rinosinusitis aguda, indicaría de forma empírica tratamiento con antibiótico y corticoides. Bueno, en un varón mayor que está en la planta de oncología y con aislamiento inverso, recordad que esto tiene que ver con la presión de la habitación, y para evitar que las enfermedades o que el aire que pueda contener enfermedades entre en la habitación, son habitaciones con presión positiva, ¿vale? Eso hace, como la presión siempre va de donde hay más a donde hay menos, pues hace que no pueda entrar presión o aire de fuera, ¿vale? Eso significa el aislamiento inverso. Entonces estamos en un paciente que está en oncología con aislamiento inverso, es decir, esto indica inmunosupresión, porque estas habitaciones se ponen a los pacientes que no tienen defensas o que tienen unas defensas muy bajitas, para evitar eso, que puedan entrar en la habitación microorganismos a través del aire. Entonces, ¿iniciaríamos de forma empírica tratamiento con antibiótico y corticoides? Bueno, pues en principio una pauta de corticoides, si estamos sospechando una infección, pues no sería lo ideal en un paciente inmunosuprimido porque le vamos a inmunosuprimir más, ¿vale? ¿Solicitaría resonancia craneal para descartar complicación de su proceso oncológico? Bueno, no nos han dicho exactamente cuál es su proceso oncológico, ¿no? Pero esto de rinorrea mucopurulenta, cefalea, algia y tal, nos suena más a que pueda ser una infección que a una complicación del proceso oncológico. Y después, tomaría cultivo de la rinorrea pidiendo microbiología, descartaría infección fúngica. Esto podría ser porque al final en un paciente inmunosuprimido siempre hay que descartar infección fúngica. Y la 4 dice, pautaría tratamiento sintomático, además de recomendar seguimiento dado el corto tiempo de evolución. Vale, en principio, en un paciente que inmunodeprimido o con estas características no existe eso de tratamiento sintomático y no trato y esperar evolución, ¿vale? Porque puede ser fatal. Entonces esto tampoco sería, la opción sería la 3, estamos sospechando una infección fúngica, ¿vale? En un inmunodeprimido con sinusitis unilateral y dolor intenso, siempre hay que sospechar mucormicosis o aspergilosis invasiva, ¿vale? Son enfermedades producidas por hongos que a la población general normalmente no les provocan enfermedad, pero que en pacientes inmunosuprimidos o oncológicos o todo este tipo de pacientes pues pueden provocarles una infección. Necesitamos un diagnóstico microbiológico precoz porque de verdad que la enfermedad puede ser fatal y se trata normalmente con anfotericina B liposomal, ¿vale? Esto para que lo sepáis. Siguiente pregunta. Un niño de 7 años acude a observación por la reciente aparición de fiebre e inflamación de casi todas las metacarpofalángicas y algunas interfalángicas proximales, es decir, fiebre e inflamación de articulaciones. Y ante la sospecha diagnóstica, ¿cuál es la conducta a seguir? Nos dice terapia con esteroides vía oral, ¿vale? Podría ser. Conducta expectante hasta la mayoría de edad, en principio lo descartamos porque tiene 7 años y si tiene fiebre e inflamación de todas las metacarpofalángicas y algunas interfalángicas, no le vamos a tener 11 años hasta la mayoría de edad sin tratar, ¿vale? Terapia esteroidea escalar y metrotexato por vía oral o subcutánea también parece que puede ser, y solo terapia local con esteroides, pues en principio
esta la descartaríamos, ¿vale? Tenemos que sabéis que siempre en el MIR hay que elegir la respuesta más completa, y en este caso la respuesta más completa sería terapia esteroidea escalar para controlar ese brote o para controlar los síntomas, pero también debemos dar un fármaco modificador de la enfermedad, como es el metotrexato, ¿vale? ¿Por qué? Porque sospechamos una artritis idiopática juvenil. Entonces, la artritis idiopática juvenil, ya sabéis que es una artritis crónica de causa desconocida que aparece antes de los 16 años y persiste al menos 6 semanas. Normalmente tiene asociaciones genéticas y recordad que hay 7 tipos, ¿vale? Que no os los he traído aquí, pero hay diferentes tipos en función de a qué articulaciones afectan, etc. Entonces, importante de aquí el tratamiento. Normalmente pues es un tratamiento para el dolor, para los síntomas se pueden dar AINES como ibuprofeno, naproxeno, etc. Luego los corticoides para brotes, como en este caso, o si hay mucho dolor, pero lo que os decía, siempre hay que dar fármacos modificadores de la enfermedad, porque esto no se va a curar por sí solo. Entonces, normalmente el de elección es el metotrexato. También se pueden dar biológicos, como los anti-TNF o el anakinra, en casos refractarios o con afectación sistémica, ¿vale? Pero esto sería una segunda línea de tratamiento. Siempre vamos a empezar primero por tratamiento sintomático y tratamiento modificador de la enfermedad con metotrexato, y si ya vemos que con esto no mejora, pues se podría plantear una segunda línea de tratamiento. Pregunta 91. No sé por qué hoy las he puesto en desorden, la verdad. Acude a su centro una mujer primigesta de 35 años por sensación de dinámica regular. Se trata de una gestación gemelar, monocorial, es decir, una placenta biamniótica, 2 bolsas amnióticas en la semana 37,4, cuyo curso ha sido normal. La exploración revela un cérvix borrado con 5 centímetros, es decir, está empezando ya la dilatación, blando y centrado. El primer gemelo viene en presentación cefálica y el segundo en transversa. La bolsa está íntegra y la mnioscopia es negativa. ¿Cuál sería la actitud correcta de cara al parto? Vale, recordad que siempre de cara al MIR, y esto es muy importante, hay que ser lo menos invasivos, lo más conservadores siempre posible, ¿vale? Siempre que se pueda hacer algo que no cueste mucho dinero, que sea más conservador, normalmente esa suele ser la respuesta correcta, ¿vale? Entonces, en este caso, cuando nos hablan de dejar evolucionar el parto por vía vaginal, parto vía vaginal del primero y cesárea del segundo, ya directamente una cesárea urgente y tal, pues la respuesta correcta es dejar evolucionar el parto por vía vaginal, ¿vale? Siempre que se pueda, vamos a intentar que el parto sea por vía vaginal, porque al final no vamos a evitar hacer una cesárea que no sea necesaria. Entonces, en el parto gemelar, ¿cuándo se puede hacer parto vaginal y cuándo es necesaria cesárea? Vale, pues depende primero del tipo de gestación. Si es una gestación monocorial biamniótica, como en este caso, es decir, con una placenta pero 2 bolsas amnióticas, se puede vaginal. Si fuera monocorial monoamniótica, entonces sí que necesitaríamos cesárea, ¿vale? Porque no se puede asegurar que la salida del bebé vaya a ser, que los bebés vayan a poder salir sin riesgo. También el tipo de presentación, siempre que el primer gemelo esté encefálico, se intenta el parto vaginal, ¿vale? Y luego, si no se pudiera, porque normalmente aunque el segundo esté en transversal, puede ser que luego se recoloque. Una vez sale el primero, imaginaos, si el primero está así, bueno, obviamos cómo dibuja un bebé, ¿vale? Y el segundo está así, pues puede ser que cuando este salga, este se recoloque aquí, ¿sabes? Se gire así y salga. Entonces, siempre que el primer bebé está encefálico, vamos a intentar el parto vaginal. Si el primer gemelo no estuviera encefálico, entonces sí que tendríamos que hacer una cesárea. Y por último, la situación clínica. Si la situación está estable y no hay sufrimiento fetal ni hay problema, se intenta siempre el parto vaginal. Sin embargo, si hubiera una inestabilidad, una hemorragia o algo, o hay un sufrimiento fetal marcado, pues entonces ya sí que habríamos que hacer una cesárea, ¿vale? Estas son las tres condiciones que se tienen que cumplir para que el parto sea vía vaginal. Y en nuestro caso tenemos una gestación monocorial biamniótica, el primer gemelo está encefálico y parece estable, ¿no? En ningún momento nos han dicho nada, por lo cual se cumplen las condiciones, dejamos evolucionar el parto por vía vaginal. Vale, terminamos con esta pregunta que dice: en la evaluación global de la función hepática residual de un paciente cirrótico, el cálculo de Child-Pugh es crucial. Un paciente con ascitis refractaria
al tratamiento diurético, encefalopatía de grado 2, albúmina plasmática 3,1, INR de 1,6 y bilirrubina total de 2,9, ¿a qué estadio corresponde? Bueno, os he traído la tabla que tenéis en el manual y vamos a intentar aprendernos los criterios o los ítems de la clasificación, ¿vale? Empezamos por la A, vamos a seguir la regla de A, B, C, D, E. A de agua. A de agua y es ascitis. B de bilirrubina, ¿vale? C de coagulación, que lo medimos a través del INR. D, esta es la más cogida con pinzas, de déficit de proteínas, y eso lo medimos con la albúmina. Y por último la E de encefalopatía. Entonces con la regla de A, B, C, D, E ya tenemos los 5 ítems de la clasificación. Luego la ascitis y la encefalopatía, perdón, madre mía, es fácil, ¿no? Tenemos 1, 2 y 3 puntos, pues lo que es ausente, 1 punto, y luego leve, o 1 y 2, o moderado y grave, o 3 o 4, serían 2 y 3 puntos. Y luego con la bilirrubina, la albuminemia y el INR sí que tenemos que tirar un poco más de memoria, porque la bilirrubina va a ser menos de 2 a 3 y más de 3. Luego en realidad la albuminemia, más o menos los valores son parecidos, lo que pasa es que aquí lo que queremos es tener más albúmina, es mejor tener más albúmina que menos, al contrario con la bilirrubina, pero también andamos entre 2 y 3. Menos de 2 o menos de 3 es más puntuación, entre 2,8 y 3,5 y luego más de 3,5, ¿no? Todo oscila entre 2 y 3. Y lo mismo pasa con el INR. Tenemos parecido aquí, si aquí era menos de 2, pues aquí es menos de 1,7, si aquí era entre 2 y 3, de 1,7 a 2,3, se repiten un poco los números, y aquí mayor de 2,3. Entonces ya sabemos que normalmente todo lo que sea por debajo de 2 o 3 va a ser menor puntuación en bilirrubina y en INR y mayor puntuación en albúmina, y todo lo que sea mayor va a ser más puntuación en bilirrubina y en INR y menor puntuación en la albuminemia. Y luego aquí sabemos que el mínimo son 5 puntos, ¿no? Si tuviéramos un punto aquí, tendríamos aquí 5. Pues 5 a 6, clase A, porque es lo más bajito. Aquí, si aquí teníamos 2 puntos, 5 y 6, aquí tenemos 7, 8 y 9, 3, y aquí ya mayor de 10, ¿vale? Si es como me ha parecido que se podía intentar. Sabéis que el mínimo va a ser 5, pues 5 y 6, 2 valores. Aquí, para el B, esto sería el A, para el B, en vez de 2 valores, 1 más 3, 7, 8 y 9. Y ya para el C, todo lo que sea mayor de 10. Entonces volvemos a la pregunta y nos dice ascitis refractaria al tratamiento. Esos son 3 puntos, ¿no? Encefalopatía de grado 2, esto eran 2 puntos, porque teníamos ausente 1 y 2, 3 y 4. Albúmina plasmática de 3,1, esto estaba en el medio, ¿no? Porque era entre 2,8 y 3,5, con lo cual un 2. INR 1,6, esto era un punto porque era menos de 1, y bilirrubina total de 2,29, también nos quedábamos en el medio porque era de 2 a 3. Por tanto, si sumamos esto, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 puntos. Y tenemos 2 que son 10, el C y el B. Pero hemos dicho que eran A solo 2, que era el mínimo 5 y 6, B que eran 3, 7, 8 y 9, y C que eran ya más de 10, con lo cual la respuesta correcta es la 3, C, 10. ¿Vale? Y con eso terminamos el simulacro 17.